Muy buenas noches, licenciado Jonathan López. Soy el estudiante Marcelo Enrique Aplícano de la clase mecánica, con el objetivo de este video, que es la explicación del ejercicio número 2 del examen número 2 del primer periodo del 2015. Y bueno, este ejercicio nos dice que tenemos un resorte con una masa despreciable, ¿no?, que cuelga de un techo, y luego que le ponemos una masa en el extremo inferior. Entonces el resorte se va a estirar una cierta cantidad. Y bueno, oscilará un poco, no se estire, y poco a poco llegará a un punto en el que se deje de mover. Y bueno, nos dan algunos consejos, pero iré mencionando la información que nos dan en el momento oportuno, ¿no? Entonces, nuestro inciso A solamente nos dice: determine la ecuación diferencial del movimiento en función de la frecuencia natural del sistema. Entonces, lo primero es elegir nuestro sistema de referencia, ¿no? Aquí colocamos el eje Y positivo hacia abajo. Entonces, el peso va a ser positivo, la constante del resorte sería negativa porque se opone, y la resistividad lineal también sería negativa. Entonces, haciendo la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la segunda derivada de la posición. Entonces colocamos nuestras fuerzas: el peso positivo, la constante del resorte negativa y la resistividad lineal negativa. Después de aquí, hago un cambio bastante sencillo. Como ya sabemos, la primera derivada de la posición es la velocidad, entonces cambiamos B por la primera derivada de la posición. Después de aquí, dividimos todo entre la masa. ¿Para qué? Para que obtengamos estos dos términos. Como sabemos, B entre M es dos veces la constante de amortiguamiento, y K sobre M es la frecuencia natural al cuadrado. Entonces dividimos todo entre M y nos queda la gravedad igual a la segunda derivada de la posición más dos veces la constante de amortiguamiento por la primera derivada de la posición más la frecuencia natural al cuadrado por Y. Así tenemos nuestra ecuación diferencial para este sistema. Pero nos lo pidieron dejar solo en términos de la constante de la frecuencia natural. Lo bueno es que el ejercicio nos menciona que está críticamente amortiguado. ¿Qué quiere decir esto? Nos remitimos al libro, donde dice que un amortiguamiento crítico es cuando la constante de amortiguamiento es igual a la frecuencia natural. Es decir, la constante de amortiguamiento es igual a la frecuencia natural. Entonces podemos simplemente sustituir la constante de amortiguamiento por la frecuencia natural y ya tendríamos nuestro inciso A. El inciso B nos dice: encuentra la ecuación del movimiento YT en función de H y la frecuencia natural, resolviendo la ecuación diferencial del inciso A. Es decir, primero vamos a mencionar que el punto inicial era Y sub 0, antes de que le colocáramos la masa al resorte. Y después de colocársela, la distancia que se va a estirar la vamos a llamar H. Esa es la H a la que se refiere el ejercicio. Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial. Como sabemos, hay una solución homogénea y una solución general, ¿no? Aquí me tomé la molestia de escribirlo, aunque esto es bastante intuitivo. La solución homogénea lo igualamos a 0. Sustituimos las derivadas por R's. Resolvemos una ecuación sencilla. Encontramos que las dos respuestas son negativo la frecuencia natural. Entonces, como sabemos, la respuesta de la solución homogénea es una constante 1 por e elevado a la R1t más una constante 2. Aquí olvidé poner el otro exponencial elevado a la R2t. Pero cuando teníamos una solución repetida, había que recordar que teníamos que poner el término t aquí. Entonces nuestra solución homogénea sería esta constante arbitraria 1 por una exponencial elevado a la frecuencia natural por t más t multiplicado por la constante C2 por la exponencial elevado a la frecuencia natural por t. Para la solución general vamos a utilizar coeficientes indeterminados. Decimos que y es igual a b y sus derivadas serían 0. Entonces, sustituyendo en la ecuación que ya teníamos,
los primeros dos términos se hacen cero y solo nos queda la gravedad por la frecuencia natural al cuadrado por la constante de amortiguamiento. Entonces la constante de amortiguamiento, bueno, la B que sustituimos, tenemos que es G entre la frecuencia natural al cuadrado. Y aquí, perdón, aquí no era la constante de amortiguamiento, era una letra B arbitraria que utilizamos para encontrar la respuesta. Entonces, este valor que estamos intentando encontrar, hay una forma de encontrarlo de una forma más fácil. Si nos remitimos a la ecuación como la teníamos al inicio y estábamos considerando que estamos en el punto y sub 0, que es aquí, cuando no se había colocado la masa, entonces tenemos que la segunda derivada de y es 0, la primera también, y y mismo también es 0. Entonces, en la ecuación, antes de que la modificáramos, notamos que todo esto se nos hace 0 y solo nos queda el peso por ky. ¿Y este y cuál es? Es esta distancia, que sería h. Desde la masa hasta el punto original es h lo que se estiró. Entonces, aquí hay que ser bastante creativos, la verdad. Porque aquí, como recordamos, que la frecuencia natural al cuadrado es k sobre m. Entonces justamente hacemos eso. Hacemos que quede m sobre k. Y aquí tenemos la frecuencia natural al cuadrado, que eso sería igual a mk, que es igual a hg. Y de esto también podemos notar que h es g, bueno, la gravedad, sobre la frecuencia natural al cuadrado, que es justo lo que encontramos. Entonces tenemos que la solución general es h, la altura. Y aquí aprovechamos de paso para encontrar la frecuencia natural, porque despejamos, bueno, ya está despejado, solo sacamos la raíz cuadrada para encontrarlo, que sería g sobre h, donde la gravedad obviamente es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y h son los 0.5 metros que se estiró, que nos comentaba el ejercicio. Entonces la frecuencia natural va a ser 4.429 radianes sobre segundo, porque los metros se cancelan. Entonces, como mencionaba, la solución general es simplemente h. Entonces la respuesta completa, la solución de esta ecuación diferencial, que es la homogénea más la particular, sería todo esto, ¿no? Las dos que encontramos sumadas, pero todavía faltaría encontrar las constantes arbitrarias que tenemos aquí, C1 y C2. Entonces esto, como lo habíamos hecho en las tareas previas, simplemente evaluamos esta solución en 0 y por ejemplo aquí nos quedaría que C1 más H ya es 0, entonces la constante 1 se encuentra bastante fácil, despejamos y sabemos que menos H. Entonces, de nuestra ecuación que encontramos, la primera derivada de esta sabemos que es la velocidad, aunque en este momento todavía no lo vamos a utilizar, pero sabemos que es la velocidad. Entonces, derivamos nuestra ecuación y ya sabemos que los exponenciales son ellos mismos por la derivada de lo que están elevado, ¿no? Entonces, negativo w sub 0, c1. Y para este término de aquí, como vemos, hay dos t's. Entonces recordamos que la derivada de una multiplicación es el primero por la derivada del segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿no? Que aquí está. Entonces, ya escribiendo todo como debe ser, tenemos pues esta ecuación, ¿no? Que otra vez evaluamos cuando t es igual a 0 y solo nos queda negativa la frecuencia natural c sub 1 más c sub 2 igual a 0. Despejamos para c sub 2, que sería la frecuencia natural por c sub 1, pero c sub 1 ya sabemos que es menos h. Entonces c sub 2 es negativa la frecuencia natural por h. Y ahora sí, ya tenemos nuestro inciso B completo. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Menos h, bueno, todo esto. Ahora, inciso C. Dice, ¿qué tan lejos del punto de liberación se encuentra la masa después de 0.5 segundos y cuál es su rapidez en ese instante? Es decir, la distancia que se estiró en 5 segundos y qué velocidad tenía en ese punto.
este es el inciso más sencillo, pues basta evaluar la solución que ya tenemos en los valores que ya conocemos. El tiempo es 0.5 segundos, la frecuencia natural es 4.429 radianes sobre segundo y la altura es 0.5 segundos, ¿no? Entonces, basta encontrar el resultado numéricamente y ya sabemos que la distancia es 0.3245 metros. Ahora, como les decía, bueno, como le decía usted, profesor, que es el único que está escuchando, la primera derivada de la posición es la velocidad. Entonces, basta o sea, esta ya la teníamos, ¿dónde la tenía? Aquí, es esta, ¿no? Pero la tenemos todavía con los coeficientes C1, con las constantes C1 y C2. Pero como ya las conocemos, simplemente sustituimos, multiplicamos, se nos cancelan estos dos términos y nos queda solamente esto. Entonces es más sencillo porque solo tenemos ese término, evaluamos en los valores que ya conocemos, como dije, y la respuesta nos da 0.5355 metros sobre segundo, que en el ejercicio de la pauta lo tiene 0.54, lógicamente solamente redondeó esto. Ahora, para el inciso D, nos dice, determina el tiempo en el que la masa llega a su posición de equilibrio en H. Este es el inciso más difícil porque más que numéricamente se resuelve un poco analíticamente, ¿no? En el punto de equilibrio ya sabemos que la velocidad es cero porque ya se detuvo. Entonces, viendo la gráfica, esta gráfica que la sacamos de amortiguamiento crítico, que aquí está, que representa la constante de amortiguamiento según se va extinguiendo, según el parámetro de extinción de la frecuencia, podemos ver que a medida el tiempo avance, bueno, primero que nada, la velocidad va a ser 0 en 2 puntos. Al inicio, obviamente, como estaba en reposo, pero esa es una solución que no estamos buscando. Y la otra es cuando la constante de amortiguamiento, cuando el tiempo, perdón, tiene infinito. Entonces la constante de amortiguamiento vamos a estar cerca de encontrarla. Aquí hice un gráfico para intentar explicarlo mejor. Cuando el tiempo tiende a infinito, este es h, el punto del punto de equilibrio. Entonces a medida el tiempo tiende a infinito, va a estar oscilando y cada vez se va a acercar más al punto h donde la velocidad sea cero. Entonces, es decir, ¿cuál es el tiempo en el que la velocidad va a ser cero? Pues cuando el tiempo tiende a infinito. No hay un tiempo específico para esto. Es simplemente que cuando el tiempo tiende a infinito, la velocidad va a llegar a ser cero en el punto de equilibrio. Solamente. Así que gracias por tomarse el tiempo de escucharme y buenas noches.